idea para designar una realidad eterna e inmutable, algo que es perfecto a lo que aspiramos, ¿verdad? Pero luego aparece Descartes, ¿verdad? Y él nos habla de dudar de todo, la duda metódica, y plantea que debemos revisar minuciosamente todo lo que conocemos. Y aunque parte de los postulados platónicos, en realidad él va a crear una corriente propia, el racionalismo cartesiano, ¿verdad? Y entonces acá, para Descartes, la verdad no consiste en la coincidencia entre pensamiento, o sea, el mundo de las ideas, y realidad, sino que es más bien el producto del intelecto. Y por eso él logró comprobar su propia existencia al tener el axioma pienso, existo, y ante eso cogito ergo sum, ¿verdad? Pienso, luego existo. Que en todo caso, eso lo que demuestra de forma individual es que si piensa es porque existe, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque al no existir, o sea, ya no está conectado su cerebro, ya no hay registro, ya no hay nada. Ya no hay nada que conocer y su registro no tiene nada que recrear, ¿verdad? Entonces, porque ya no existe. Entonces, pienso y existo. Después nos complicamos la vida con Kant, y Kant también hace su propio camino, y él nos habla del idealismo trascendental y nos habla acerca de ese mundo exterior. Y el escándalo es que Kant dice que el mundo exterior existe, ¿verdad? Con independencia de nuestras ideas. Y es más, él le pone límites al conocimiento, dice que para conocer, entonces necesitamos tamizar aquello que existe, que está en la naturaleza, a partir de estas categorías, ¿verdad? El espacio, el tiempo, la sustancia, la causa y efecto, la relación y la posibilidad. Y finalmente, entonces, recordar que el postulado básico del idealismo es la preeminencia de la conciencia sobre la materia. Esos son los idealistas, ¿verdad? Y en el idealismo, ojo, que dejamos por fuera todo el tema de los escolásticos. ¿De acuerdo? Glenda Marilis, adelante. Tiene su mano levantada Glenda y su micrófono apagado. Tiene la palabra. Bueno, se fue. Perdón, licenciado, es que vengo todavía en camino a mi casa. Bueno, y pasa por el pan, pues, Glenda, y las tortillas. No se le olvide la crema. Bueno, entonces vamos, pues. La siguiente visión del mundo se llama materialismo. Pero quiero ver si no dejo algo por fuera antes de meterme al materialismo. No. Bueno, página 32, el materialismo. A ver, cuando hablamos de materialismo o de la filosofía materialista, estamos afirmando la preeminencia de la materia sobre el espíritu. Y ante la pregunta, ¿qué existe? El materialismo responde materia, la materia que evoluciona permanentemente y cuya máxima expresión es el cerebro humano. El materialismo filosófico es una corriente de pensamiento que sostiene que todo lo que existe es material, es decir, que todo lo que podemos conocer y experimentar en el universo es producto de la materia y sus interacciones, ¿verdad? O sea que todo tiene una sustancia y para los idealistas una esencia, ¿verdad? No reconoce la existencia de un mundo inteligible, separado de lo material, es decir, que no admite la existencia de ideas o entidades inmateriales independiente de la materia. Aquí está el quiebracacho de este asunto, ¿verdad? Por lo cual se separó el pensamiento de Aristóteles con la escuela platónica. Porque para Aristóteles, que es la génesis del materialismo, ¿verdad? El pensamiento, las ideas, no son diferentes a la materia, en tanto que es parte de ese constructo de lo que existe, que Kant finalmente lo define, ¿verdad? De la materia. ¿Por qué? Porque si su máxima expresión es el cerebro, ¿en dónde ocurre? Las ideas en el cerebro. ¿Y qué es el cerebro? Materia. Claro, lo que pasa es que tenemos que retrotraernos al contexto de los antiguos griegos, donde para ellos era natural
y muy normal pensar que las ideas podían haber sido dadas por los dioses, ¿verdad? En cambio, con el devenir del tiempo, con los cambios, transformaciones, revoluciones, ¿verdad? El ser humano cada vez conoce mejor su biología y su mundo material, ¿verdad? Pero también aún queda un gran abismo para su autoconocimiento introspectivo en otros campos, ¿verdad? El materialismo no reconoce un mundo entonces inteligible separado de la materia. El materialismo filosófico se opone a corrientes como el idealismo, que defienden la primacía de las ideas sobre la materia, ¿verdad? Y ahora con esto de los modelos de lenguaje más llamados inteligencia artificial, solo viene a confundir más a la gente que no sabe, ¿verdad? Y a los que saben les pone más trabajo, porque hay que explicar más y hay que seguir dudando de las cosas, ¿verdad? De ahí que me jalé aquí a mi compadre griego con su laptop, ¿verdad? Pero en realidad sigue vigente esta discusión del mundo de las ideas y del mundo material. En esta corriente, uno de sus mayores expositores e iniciadores es Aristóteles, y se le conoce a su trabajo como el realismo aristotélico. Aristóteles decía, el mundo real es el que capta nuestros sentidos. Aristóteles existió entre el 384 y el 322. Afirmaba que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Aristóteles distingue tres elementos que confluyen en la cosa real, ¿verdad? En la naturaleza, diría Kant: la sustancia, la esencia y el accidente. Y en una cosa distingue dos elementos: la materia y la forma. Entonces Aristóteles nos va a hablar de concepto, que es el equivalente a las ideas de Platón. Y nos dice que los conceptos no existen en la realidad, sino que solo son creaciones humanas que sirven para ordenar el mundo y darle sentido. ¿A qué se refiere? Mientras para Platón existe por ahí, en el éter, ¿verdad?, flotando, digo yo, ese mundo invisible de ideas, y que además son ideas perfectas, y que todo lo que hacemos en el mundo real solo es una réplica y además imperfecta de eso perfecto. Para Aristóteles esas ideas son válidas, pero son conceptos y son intangibles y no existen en la realidad, porque nos ayudan como categorías, como propuso Kant, a ordenar el mundo y darle sentido. Entonces, en realidad, no es que niegue las ideas en sí mismas, sino que lo que niega es el sentido de su existencia con independencia de la materia, y por eso les da la categoría de concepto. Con Aristóteles, la filosofía griega llega a su culminación, sentando las bases del realismo filosófico. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa, mientras que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. O sea, él distingue perfectamente entre la filosofía como lo primero que origina la ciencia. Entonces, mientras la filosofía se encarga de lo complejo, de dirimir causas, principios, de dudar, de preguntar y de intentar ordenar categorías, la ciencia del conocimiento, ¿verdad?, es disciplinar y va orientada hacia la resolución de una cosa o de las cosas, ¿verdad? La materia es aquello con que algo está hecho. La forma, en cambio, es la figura de los cuerpos. Es aquello que hace que la cosa sea lo que es, aquello que le confiere unidad y sentido. La forma es lo que algo le da una finalidad, aquello para lo que sirve. ¿Cómo así? Por ejemplo, un perro y un gato. Clásico ejemplo. Ambos son de carne hueso, ¿verdad? Y eso pues inferimos que
hay sangre, hay células, hay todo lo que compone un cuerpo animal, ¿verdad? Sin embargo, aunque poseen sustancialmente, ¿verdad?, en su sustancia, los mismos atributos, resulta que son diferentes. Entonces, en su figura son diferentes. Mientras la sustancia, ¿verdad?, son de carne y hueso, porque no son de materia vegetal, ¿verdad?, ni son líquidos, ni son fuego, sino que es pues materia, carne y hueso. Entonces, eso le otorga su sustancia, pero en la esencia es donde se distingue, lo hace ser lo que es. Aunque ambos son carnívoros, por ejemplo, se distinguen. Uno es un can y el otro pertenece a otra familia, felina. Pero luego viene el accidente para cada uno. Hay gatos negros, hay gatos grises, hay gatos peludos, hay gatos con poco pelo, hay gatos con ojos de colores, con ojos de un solo color, hay gatos delgados, hay gatos gordos, hay gatos, ¿qué más? Con patas cortas, hay gatos monteses, hay gatos, bueno, esos son los accidentes, pero siguen siendo gatos, ¿verdad? No cambia su esencia. Entonces Platón distingue, ¿verdad?, esas cualidades que le confiere unidad y sentido a las cosas, ¿verdad? Hablar del realismo aristotélico es realmente también una tarea tremenda, ¿verdad? Aristóteles, que fue también un hijo de médico de la corte del rey Filipo de Macedonia, que en todo caso fue criado también como aristócrata y que fue discípulo de Platón, ¿verdad?, que se va luego llamado a la corte del rey para que sea tutor de Alejandro Magno, ¿verdad? Y a su vez entonces se vuelve en ese maestro y regresa a fundar su propio centro de formación, se llama el Liceo. Se conoce a Aristóteles por sus escritos organizados en su obra que se llama El Órgano, ¿verdad? Bueno, Aristóteles también estudió matemática, estudió astronomía, ¿verdad?, porque era la formación de la época. Ok, entonces básicamente estos son los rasgos del realismo aristotélico dentro del pensamiento materialista, que se opone o que va en contraposición del idealismo. En esta imagen ustedes pueden ver a Platón viejo y Aristóteles joven. Esta imagen, a ver, googleen, a ver quién es Pilas y encuentra quién es el autor, ¿verdad? Ese autor que con mucho conocimiento de historia y también de filosofía, ahí es una obra de la Academia de Platón, presenta a varios otros filósofos de varias épocas, pero les traje como zoom, ¿verdad?, del centro. Sarah Hill, diga. Buenas tardes, licenciado, muchas gracias. Disculpe, usted dijo la obra de Aristóteles, pero no la encontré en la presentación que está dando ahorita, perdone. Es que no logré apuntar el nombre, ¿me lo puede repetir? Disculpe. Órgano. La obra de Aristóteles se llama El Órgano. En ese documento se compilan sus escritos. El Órgano. Y también habló algo de un coliseo, pero no encontré. Fueron esas dos palabras que no le logré tomar nota, perdón. Vaya, no se disculpe. Hablé que Aristóteles, después de que es rechazado o sale de la escuela de Platón y del regreso de sus periplos de varios años en Macedonia con Alejandro Magno, instala su propio centro de formación, el cual se va a llamar el Liceo.
en donde va la gente más virtuosa, ¿verdad? Me parece que esto ha de tener relación con los campos elíseos, ¿verdad? En el Ares. Ustedes saben, en la mitología griega, el Ares. Muchas gracias, licenciado. Cuando la gente se muere, cruza el río hacia el otro lado. En realidad es un concepto muy extenso, no se trata de un infierno, sino que el Ares tiene tres apartados, ¿verdad? Está, vamos a ver si me acuerdo, el monte Tártaro, donde están los más desgraciados, donde van a sufrir ahí castigos, pero también están, se me olvidó el otro, y el final son los campos elíseos, que es en donde está la gente virtuosa y buena, ¿verdad? Y Hades, el dios Hades, es el que cuida todo eso, ¿verdad? Lo que pasa que de ahí se inspiraron para sacar la idea del infierno, ¿verdad? Del monte Tártaro, precisamente. Se me fue el otro, ustedes se me olvidó, pero bueno, eso no es importante para el curso. William Velázquez. Tenés el micrófono apagado, William. Levantaste la mano, William. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, no fue intencional. Gracias. Bueno, pues entonces ya me quedé pensando en Hades, ustedes, dios del inframundo, y ese inframundo dividido en tres casas, ¿verdad? Elíseo, Tártaro, me falta uno. El Erebo es otro, el Elíseo, los campos de Asfodelos y el Tártaro, esos son las secciones en las que se dividía el inframundo griego, ¿verdad? En su mitología. Entonces, por ahí pues va surgiendo lo de las connotaciones, ¿verdad? Bueno, pero eso solo es para cultura general. Bueno, entonces hasta ahí llega, digamos, las ideas más relevantes de Aristóteles. Al inicio les recuerdo que en las primeras clases les hablé acerca de la eudaimonía, ¿verdad? Como una de las propuestas de la felicidad de Aristóteles. Y luego la retomamos por un comentario en Kant, ¿verdad? Pero ahora toca hablar de el empirismo de John Locke. Esto está en la página 34. Bien, entonces otra vez en un salto cuántico, ¿verdad? Nos vamos de la antigüedad en Grecia a Europa, ¿verdad? Nos vamos con John Locke a Bretaña, ¿verdad? Este señor, que es otro de los principales expositores del materialismo, una corriente que con el trabajo de él se formuló, que se le conoce como empirismo, el empirismo de Locke. Este señor centró su argumentación en el papel fundamental de la experiencia para el origen y confirmación del conocimiento. Ojo aquí, porque ahí tiene que acordarse de lo que Descartes dijo acerca de esto, ¿verdad? Y de lo que a su vez dijo Aristóteles y Platón. Pero este señor argumentó cómo, a través de la experiencia, ¿verdad?, se origina el conocimiento. Él existió a finales del siglo XVI y pensaba que las ideas solo son reflejos de lo que hemos visto y oído. En el siglo XVII ya, ¿verdad? Es un movimiento filosófico que defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia. El empirismo sería el germen de la revolución científica. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Entonces imagínense, aquí estamos hablando de la experiencia. ¿Y qué será eso de la experiencia? ¿Verdad? Primera gran pregunta, ¿qué es la experiencia? Porque para definir la experiencia hay que saber qué es la experiencia.
alguien que ya lo encontró, que es la experiencia. John Locke decía, si examinamos atentamente a un recién nacido, tendremos pocos motivos para pensar que trae muchas ideas al mundo con él. Y entonces aquí surge el concepto de la tabula rasa. La mente del hombre está vacía, es una pizarra en blanco a la que todo conocimiento le llega por los sentidos y la experiencia. La existencia del ser humano no está determinada y no podemos saberlo todo, pues no tenemos esa capacidad. Y esto es importante porque tanto en el pensamiento antiguo griego, ¿verdad?, el pensamiento después grecorromano, el romano y el cristiano, se habla o estaba configurado para hablar también de la predeterminación, de la voluntad, del destino, ¿verdad? Entonces, pararse en el empirismo, o sea, en el conocimiento a partir de la experiencia, y decir que a partir de que uno puede conocer, entonces, digamos, se va creando el camino, que es algo que para hoy, para nosotros es normal y cotidiano, fue revolucionador en este siglo. Porque antes de ello no se pensaba así. Aún se arrastraba la idea cristiana, ¿verdad? De la cristiandad aún, aunque ya había pasado el Renacimiento, ya estaban, digamos, pasando la Ilustración francesa, se iniciaba también los planes para la revolución industrial que vendría. Aquí ocurre la revolución científica, ¿verdad? Y entonces John Locke nos habla de también, decía, me parece casi una contradicción decir que hay verdades grabadas en el alma que carece de percepción y de entendimiento. John Locke escribió varias obras. Sus principales son el ensayo sobre la tolerancia, el ensayo sobre el entendimiento humano y tratado sobre el gobierno civil. También John Locke sentó las bases del lenguaje como capacidad innata, que justamente después otros filósofos, lingüistas, sociólogos, después educadores, psicólogos, neurocientíficos, van a través del trabajo experimental y de la investigación, o sea que sin estos señores no existiera todo lo demás, van a lograr demostrar cómo la mente es una pizarra en blanco y es a través del lenguaje, de la educación y de conocer cómo funciona el cerebro que adquirimos el conocimiento. Pero haber llegado a eso tomó 2000 años. Locke creía que la mente humana es como un lienzo en blanco entonces. Afirmaba que nuestro conocimiento del mundo solo puede proceder de la experiencia a través de los sentidos. Entonces somos capaces de racionalizar ese conocimiento para formular nuevas ideas. Nos habla también de la inducción, mientras que los racionalistas, ¿verdad?, Aristóteles, establecen un modelo de conocimiento deductivo que va de lo general a lo particular. Locke y los empiristas apuestan por un modelo inductivo, que solo a través de la experimentación de casos particulares podemos extraer una enseñanza general. Bien. Antes de pasar al materialismo dialéctico, solo quiero revisar si lo dejé por fuera. No, ahí estamos, ¿verdad? En esa consecución de ideas, entonces, algunos años, cientos de años después de la impronta del empirismo y de la experiencia, va a aparecer el materialismo dialéctico. Bueno, pues, sáquenle punta al lápiz porque este es otro de las corrientes de pensamiento que se genera dentro del Locke.
del materialismo. Y aquí está completa la imagen que les puse antes, ¿verdad? De la Academia de Platón. Estela, diga. Disculpe, licenciado, se me activó. Ahorita es que voy en el... Bueno, con cuidado. Entonces, con el devenir del tiempo y superado, digamos, e incorporado al sistema ya de conocimiento y teniendo también otros aprendices y continuadores, ¿verdad? John Locke, va a aparecer otro grupo de pensadores que retoman el trabajo de Aristóteles. Y aquí hay un señor, Hume, ¿verdad? Que, a ver, pues, vamos a tratar de explicar de forma simple el materialismo dialéctico. La costumbre es la gran guía de la vida, decía David Hume. Bueno, David Hume, ¿verdad? Que existió en esas 6 décadas de los 1700. Él trabaja con la epistemología y además es continuador del empirismo de Locke. Pero fue influenciado en su época también por otros pensadores y buscó retomar el trabajo tanto de Descartes como el de Aristóteles. David Hume fue nacido en Edimburgo, Escocia, y estudió en la Universidad de Edimburgo. A los 12 años ya estaba en la Universidad de Edimburgo. Se dice y se conoce que decían de él que dedicaba su tiempo a hallar algún medio por el que se pueda determinar la verdad. Tanto Aristóteles como Hume son filósofos realistas y afirman que el conocimiento se origina en la realidad externa. El materialismo afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu, y ante la pregunta ¿qué es lo que existe?, el materialismo siempre responderá la materia, cuya máxima expresión es el cerebro humano, de donde provienen todas las ideas. La teoría materialista es una doctrina ontológica, que no hay ninguna otra sustancia más que la materia. Por lo general, esta corriente rechaza la existencia de un dios o de los dioses, del alma, de la vida futura, etc. La conciencia sería un segundo fenómeno a relacionarse con el material. Hay 2 miradas en el trabajo del materialismo dialéctico. Desde la ontología, plantea que la materia existe antes y con independencia de la conciencia. Y como teoría epistemológica esgrime que el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva. Niega la existencia de cualquier realidad diferente a la material. Y aquí vamos a encontrar 2 pensadores como máximos exponentes: Karl Marx y Friedrich Engels. El materialismo dialéctico plantea el carácter evolutivo, dinámico e histórico de la materia. El ser humano, como producto más desarrollado de esa evolución permanente, se convierte en sujeto consciente de la misma
y la materia puede adquirir un rumbo consciente y acorde a sus necesidades. Ya no solo los objetos, sino que ahora es sujeto de la historia. Lo que postula es que no existen las cosas aisladas, que todo se encuentra interconectado en relaciones múltiples y recíprocas. Página 37, 36 y 37. A ver, ¿quién me auxilia con la lectura de la página 36 y 37, por favor? Sara Gil, adelante. Gracias, licenciado. Desde el principio, nuestro materialismo desde la perspectiva nociológica, el materialismo afirma la posibilidad de construir conocimientos objetivos. Como recordaremos, para el idealismo, la esencia del conocimiento se encuentra en el sujeto que lo produce. En cambio, para el materialismo, el conocimiento es algo objetivo. La verdad de una realidad depende de lo que se está en sí misma y no de la mente que la piense. Por ejemplo, que mi gato pese 10 libras no depende de mí ni de la pesa con la que estoy haciendo dicho cálculo. Depende del peso en sí del gato mismo, como una realidad independiente de mí, de la pesa y del cerebro que inventó ese instrumento de medición. Sobre este ejemplo, los idealistas refutarían indicando que, de cualquier manera, los conceptos mismos de peso, libra, etc., son creaciones humanas. Por lo tanto, para determinar el peso solo puede hacerse a partir de construcciones previas creadas por la mente humana. A ello, el materialismo responde que se le puede calcular por medio de libras, kilogramos, onzas, etc. En cualquiera de los casos, lo que pese el gato seguirá dependiendo del gato mismo y estará contenido en su gatidad, es decir, cualquier invento humano solo tiene sentido a partir de su relación con el mundo con el que en realidad conecta. Sigo. Sí, por favor. Para interactuar en el mundo, para vivir y para conocer, el cerebro humano capta a través de los sentidos u otras herramientas creadas para el efecto, microscopios, telescopios, cámaras, etc. El conocimiento se va perfeccionando a través de los siglos. Para lograr los saberes verdaderos y objetivos, el ser humano ha desarrollado las ciencias, su método, sus instrumentos, etc. Uno de los argumentos de los idealistas es que no se puede confiar en los sentidos, pues estos pueden equivocarse o confundirnos. Los materialistas responden que, al igual que los sentidos, el pensamiento también puede estar errado. Plantean que es posible conocer objetivamente el mundo a partir de los datos que él nos ofrece. En esencia, se pueden resumir los planteamientos materialistas en 3 principios. A. La materia existe fuera de todo espíritu y no necesita de él para existir. Seguramente existen muchas rocas que han estado por miles de años en uno de los montes Cuchumatanes, incluso desde antes de que existiera un ser humano que pudiera pensar en ellas. Ahora continúan existiendo sin necesitar de una persona que piense en ellas para existir. B. La materia produce el espíritu. No existe espíritu sin materia, pero sí a la inversa. De la materia orgánica que constituye el cuerpo humano surge el cerebro y de este todas las ideas. C. El cerebro humano puede conocer a través de la razón, auxiliándose en instrumentos por él creados,
por medio de los sentidos que envían datos al cerebro. Este los ordena y sistematiza para elaborar conceptos y definiciones. De acuerdo con Mario Bunge, se pronuncia, ¿sí? Sí. El desarrollo de la ciencia sería imposible si se aceptara como válidos los postulados idealistas. Lejos de trabajar con la ilusión de que tales cosas tienen existencia como resultado de su pensamiento, los científicos naturales y sociales presuponen que sus objetos de estudio existen o pueden existir por sí mismos, ya sea en el presente, el pasado o el futuro. 1999, página 421. Los filósofos idealistas niegan la validez de los postulados materialistas. Afirman que, aunque un científico quiera ser totalmente objetivo, no tiene otro camino que acudir a sus ideas, teorías y constructos para poder interpretar la realidad. A ello, Bunge refuta indicando que, en efecto, los científicos representan al mundo con ideas, pero estas son procesadas de su cerebro y por lo tanto objetos de estudio científico y no propiedad de las filosofías idealistas. 1999, página 421. El materialismo plantea el carácter evolutivo, dinámico e histórico de la materia. El ser humano, como producto más desarrollado de esta evolución permanente, se convierte en sujeto consciente de la misma. Su aparición en la escala evolutiva significa un salto cualitativo. Con él, la materia puede adquirir un rumbo consciente y de acorde a sus necesidades. Ya no solo es objeto, sino que ahora es sujeto de la historia. Es quien hace la historia y quien puede cambiarla. La materia entonces está en constante cambio como producto de contradicciones internas en la misma. Por ejemplo, la lluvia ocurre como producto del choque entre dos fuerzas antagónicas, el calor y el frío. Además, toda materia está concatenada, de manera que cada cambio impacta e interfiere en toda realidad material. Por ello, el mundo está en un constante proceso de construcción y reconstrucción. Página 30. El materialismo huye de cualquier pensamiento metafísico o que tenga bases de lo concreto y práctico. Concibe el conocimiento como algo objetivo. La verdad descubierta por el individuo, si es producto de la aplicación del método científico, será válida para toda la humanidad. Pero también el conocimiento es perfectible. El sujeto que descubre una verdad puede haberse equivocado en algunos aspectos, los cuales pueden ser revisados, modificados y perfeccionados posteriormente. Sin embargo, el materialismo dialéctico supera el subjetivismo al que conduce la filosofía de Kant. Este pensador asumía que el conocimiento se construye en el encuentro entre la experiencia y las categorías a priori que posee cada individuo. Es decir, el conocimiento termina siendo subjetivo, porque depende del sujeto. El materialismo, en cambio, sin negar la base a priorística del conocimiento, pone énfasis en la realidad material externa en la conciencia. Bueno, paremos por ahí. Muchas gracias, muy amable. Perdone, ¿qué edición está usando usted en el libro? 10ª edición, licenciado. Ah, vale. Entonces soy yo el que tiene el libro diferente. Perfecto. Bueno. Bien, vamos a parar por ahí porque no me daría tiempo seguir ni explicar esto último o intentar conversarlo, ni entrar a hablar de conocimiento e intersubjetivismo. Yo pienso que sí nos va a dar chance la próxima semana de poder hablar de estos 3 temas, ¿verdad? Intersubjetivismo, conocimiento, intersubjetivismo, y probablemente logremos hablar acerca de la libertad. Tal vez hasta ahí entre el examen, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, entonces, les voy a pedir encarecidamente que adelanten su lectura. Y nos quedan, pues, unos minutitos nomás para agradecerles. Trabajamos bien esta semana.
Así que la próxima semana espero yo estar ya compartiéndoles en el Moodle el curso, o en su defecto en el Classroom, si hubiera algún problema, las presentaciones, pero todo el material está en su libro de texto. Ahora, para que no lo tengan, pues en la presentación resuelve gran parte, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hubiese algún comentario, terminamos por hoy la sesión, agradeciéndoles su atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.